Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver neoplasias malignas del intestino delgado. Yo soy la doctora Lauracet Peralta Mesa, mi asesor es el doctor Pedro Ramírez Guerrero y el profesor de esta materia es el doctor Octavio Guardado López. Lo que vamos a abarcar el día de hoy es el carcinoma del intestino delgado, tumor carcinoide también derivado de las células neuroendocrinas, GIST, o sea, el tumor del estroma gastrointestinal, linfoma intestinal y metástasis. Con el propósito de lograr una correcta identificación de la pared intestinal, necesitamos la preparación correcta de los pacientes para el protocolo por enterotomografía, la cual requiere una restricción dietaria para disminuir los falsos positivos en la interpretación de lesiones focales, sobre todo del intestino delgado. Debe de abstenerse de comer alrededor de 4 o 6 horas antes del examen, por lo menos. Y como tal, la enterotomografía se utiliza con contraste oral negativo o neutro, o ya sea una atenuación similar a lo que es el agua, por ejemplo, el manitol, la metilcelulosa y preparaciones de sulfato de bario de baja densidad. Los pacientes beben aproximadamente 2 litros de contraste oral durante 30 a 60 minutos, ya que es necesaria una distensión luminal adecuada. Como tal, la enterotomografía consiste en la fase arterial de 35 a 45 segundos y la portavenosa alrededor de 70 segundos. Aquí también se debe considerar las fases precontraste, arterial, venosa, portal y retardada, dependiendo del paciente y la patología. Pero como tal, la enterotomografía es sensible hasta el 90%, ya que en lesiones menores de 5 milímetros, en especial si son hipervasculares, nos ayudan hasta para la etapificación. Las neoplasias del intestino delgado son muy raros, sin embargo representan alrededor del 3% de los tumores del tracto gastrointestinal, a pesar de que la longitud del intestino delgado abarca alrededor del 75% de todo el tracto gastrointestinal y el 90% de la superficie de la mucosa. Generalmente son encontrados por cirugías o métodos de imagen realizados por alguna otra causa y esos pueden ser asintomáticos y cuando existen síntomas suelen ser pues muy inespecíficos, como dolor abdominal de manera generalizada o intermitente, distensión abdominal, náusea, vómito o pérdida de peso. Pero si muestran alguna complicación, estos tienden a ser sangrado al tubo digestivo, obstrucción o ya sea perforación. El diagnóstico generalmente va a ser tardío porque la sintomatología pues es inespecífica y además tienen una baja incidencia, por lo cual tienen un mal pronóstico. Lo más común es encontrar metástasis y de las metástasis los tumores primarios más común es el melanoma, el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. Sin embargo, en este gráfico que tenemos acá, vemos los 3 cánceres primarios del intestino delgado, que más adelante los vamos a abarcar un poquito más. ¿Cuál es la incidencia? Por ejemplo, el adenocarcinoma abarca alrededor del 59% del duodeno, el 42% del yeyuno. Sin embargo, ya a nivel del ilion, el que prevalece más, alrededor del 50%, es el tumor carcinoide. También existen diversos estudios de imagen para caracterizar estas lesiones. Los estudios varitados nos dan una finalidad de valorar lo que es el lumen intestinal como tal. Sin embargo, el estudio de elección es la tomografía con contraste o ya sea la enterotomografía, el protocolo y la enteroclisis. Es de mayor utilidad ya que nos ayudan a detectar lesiones con localización ya sea intra y extraintestinales. Entrando como tal a la patología de adenocarcinoma, encontramos que esta va a representar alrededor del 25 al 40% de todos los cánceres malignos a nivel del intestino delgado, siendo el duodeno el de mayor prevalencia, de alrededor del 55%. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar lo que es la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, cáncer colorectal, poliposis, el síndrome de Peutz-Jeghers. Mencionaba que la enfermedad de Crohn, de los que se encontraba como hallazgo un adenocarcinoma alrededor del 70%,
en lugar de encontrarse en duodeno, se va a encontrar en lo que es ilion distal. Este tiene una mayor prevalencia en lo que son hombres con picos de edad de entre 50 a 70 años y los que son los tumores periapulares pues van a causar la sintomatología de ictericia. Este va a tener un patrón de crecimiento endoentérico. La radiografía por fluoroscopía, la cual vemos aquí, de un tránsito intestinal va a mostrar lo que es una estenosis en núcleo de manzana a nivel del ilion terminal. Va a tener un estrechamiento luminal con el paso filiforme del medio de contraste y pues con un estrechamiento luminal. Va a tener una destrucción de la mucosa, como se puede ver en los márgenes sobresalientes por esas flechas que están aquí. Y pues esta es una característica de lo que es la manzana mordida, perdón, del carcinoma primario del intestino delgado. ¿Y qué hallazgos esperamos encontrar por fluoroscopía? Esperamos encontrar lo que son lesiones anulares o en forma de manzana mordida, como verificamos en la diapositiva anterior, una disminución circunferencial del lumen o un estrechamiento luminal con pérdida de la luz intestinal y pues por ende una obstrucción. La lesión, podemos encontrar lesiones ulceradas, como tal podemos observar lo que es este signo, que es el ojo de buey, que aquí está la úlcera, en el cual se observa cómo el contraste se acumula a este nivel, pues creando una imagen circular u ovalada similar a un ojo de buey o de diana. También podemos encontrar pues tumores polipoides sesiles, polipoide pedunculado, que esto es más raro. Entonces, en esta imagen podemos visualizar la radiografía por fluoroscopía de tránsito intestinal, que va a mostrar una masa a nivel de yeyuno con pliegues nodulares engrosados. Y también vamos a ver lo que es una destrucción de la mucosa alrededor y un estrechamiento luminal por el cual pasa el medio de contraste pues de una manera filiforme y pues estrechamiento luminal. Que todo esto es un hallazgo característico de un carcinoma primario del intestino delgado. El intestino anterior a este se va a encontrar, anterior de este tumor, se encuentra todo dilatado, como podemos visualizar aquí. Acá en esta segunda imagen, por fluoroscopía de tránsito intestinal, muestra una masa yeyunal de morfología polipoide, el cual está indicando esta flecha con márgenes salientes. Igual el resultado por biopsia confirmó que era un adenocarcinoma. Entonces, ¿qué esperamos ver por la tomografía? Esperamos ver una lesión heterogénea estenosante de manera circunferencial con un estrechamiento luminal e irregular que pues va a causar lo que es la obstrucción, un realce heterogéneo un aspecto heterogéneo con un realce moderado. ¿Por qué es moderado? Es una de las principales diferencias del tumor carcinoide. El tumor carcinoide es un realce muy ávido, a diferencia de este tumor. Que vamos a ver adicionalmente, vamos a ver linfadenopatía local e infiltración local, una invasión mesentérica, también podemos ver metástasis peritoneales y si es de manera distal, pues hepáticas, que es lo más común. La mayoría de los carcinomas duodenales van a causar lo que es una estenosis focalis y por ende una obstrucción. En esta imagen, por tomografía axial, en una contrastada, ya sea intravenoso y de vía oral, de una mujer de 67 años, muestra un área de engrosamiento focal de manera anular endoluminal de la pared, por lo cual le está indicando esta flecha de acá, a nivel de yeyuno proximal. En esta tomografía contrastada de la misma paciente de reconstrucción coronal, vamos a visualizar lo que es el engrosamiento focal a nivel de la pared de yeyuno, con una distensión llena de líquido a nivel de duodeno, que va a producir una obstrucción a nivel gastrointestinal. De igual manera se ve todo distendido, lleno de líquido a este nivel. Entonces el sitio de transición pues está todo estenosado, todo obstruido, y el cual dilata todo
hacia anterior. Y pues es característico de lo que es el adenocarcinoma. También, si vemos una masa grande con cavitación, tiene más probabilidades de ser un linfoma Hodgkin que un adenocarcinoma. Aquí anexé lo que es la tabla por la cual se utiliza para la estratificación del adenocarcinoma, para que igual la puedan revisar y más detalladamente cuando hagan el repaso de esta exposición, el cual se sigue utilizando para estratificar y clasificar lo que es el adenocarcinoma. Ya entrando a lo que es el tumor carcinoide, este también se puede decir tumor neuroendocrino que va a provenir de las células enterocromáfines productoras de serotonina. Estos tumores pueden aparecer en cualquier sitio como, o sea, del tracto gastrointestinal y pues pancreático, biliar, respiratorio, genitourinario y tímico. Y alrededor del 95% de los tumores carcinoides se van a localizar en el apéndice, recto e intestino. Y en dado caso que exista un divertículo de Meckel, pues ahí también existe riesgo. Del intestino delgado, alrededor del 90% se localiza al nivel del ilion distal. ¿Esto qué quiere decir? Que si encontramos un tumor como hallazgo a nivel del ilion distal, pues se debe de considerar de primera instancia o ya sea al menos una de las consideraciones diagnósticas posibles, el tumor carcinoide. Representa alrededor del 25% de los tumores del intestino delgado y lo que es la metástasis se va a correlacionar con el tamaño del tumor y suelen ser esas metástasis mayores a tamaño del tumor primario e hipervasculares en fase arterial. Los sitios más comunes de metástasis son peritoneo, ganglios linfáticos, hígado y pulmones. Entonces vemos aquí como más de 1 centímetro, perdón, menos de 1 centímetro, tiene riesgo de metástasis alrededor del 50%. Y el tumor, más de 2 centímetros, ya del 95%. Quiere decir pues que este tumor es muy metastásico. En esta patología vamos a ver algo que se llama el síndrome carcinoide y esto es manifestado sobre todo por las sustancias vasoactivas de los tumores que van a entrar a la circulación sistémica. Como decimos, el tumor está hecho pues de células cromáfinas. Entonces, cuando entran a la circulación sistémica va a consistir en los siguientes sintomatologías, que es rubefacción facial, diarrea secretora, broncoespasmo, posiblemente dolor y cardiopatía derecha. También lo que es característico de este tumor es que va a tener un patrón de crecimiento endoentérico. Como hallazgos por tomografía, ¿qué esperamos encontrar? Los tumores carcinoides son tumores neuroendocrinos pues raros. Sin embargo, su incidencia ha ido aumentando en las últimas décadas y en algunos artículos ya menciona que podría superar a la incidencia del adenocarcinoma, convirtiéndolo en la neoplasia maligna más común del intestino delgado. Entonces, ¿qué podemos encontrar por tomografía? Va a encontrar un realce ávido o hipercaptante en fase arterial temprana. Tras la administración del medio de contraste, es una de las características que es hipercaptante, a diferencia del adenocarcinoma, este realza de manera ávida. Tiene un pequeño defecto intraluminal de bordes lisos y redondeados, y pues este tiende a ser una reacción desmoplásica causada por la liberación de aminas vasoactivas. Es por eso que el síndrome carcinoide es directamente pues relacionado o ligado por actividad desmoplásica y metástasis peritoneal, que es, pues suele causar una masa mesentérica especulada, que más adelantito lo vamos a ver un poquito mejor, y que representa lo que es metástasis mesentérica. Puede estar calcificada alrededor del 70% de los casos, dependiendo de la gravedad de la reacción desmoplásica que ese tumor tenga,
incluso llegando a tener fijación de las asas intestinales adyacentes. Entonces, características: hipercaptante, metástasis mesentérica de manera especulada y en un 70% calcificada. Las imágenes muestran en una tomografía axial y una reconstrucción coronal, muestran un tumor carcinoide que presenta como una masa hipervascular eh, con una reacción desmoplásica pues a nivel del mesenterio, que esto ya quiere decir pues ya metástasis local mesentérica especulada. En esta primera imagen de tomografía axial vamos a ver lo que es pues con contraste intravenosa y oral, que muestra una masa mesentérica muy mal definida, con calcificaciones distróficas y prolongaciones radiales en la periferia, en la grasa mesentérica adyacente, dando un patrón estrellado. Esto es la reacción desmoplásica por la secreción de serotonina. Y este hallazgo es metástasis de un tumor carcinoide. En esta imagen vamos a ver, en esta otra imagen, vamos a ver una tomografía, pues igual contrastada intravenoso de una mujer de 59 años que presenta diarrea y sibilancias. A nivel de la pared del ganglion distal se observa una lesión nodular con importante realce heterogéneo con reacción desmoplásica en grasa mesentérica adyacente. Ahora, los estudios recientes han demostrado una reducción de la morbilidad y la mortalidad de este tumor si se reseca la lesión primaria, incluso cuando exista metástasis diseminadas. ¿Por qué? Porque la reacción puede prevenir complicaciones locales como la obstrucción del intestino delgado y la oclusión vascular. Entonces, para nosotros es importante reportar los criterios de resecabilidad, eh, ya que pues, es de una gran utilidad para el paciente y pues para el médico tratante. ¿Y cómo van a ser sus criterios? Pues los principales son determinantes de la resecabilidad, son el grado de la afectación vascular, la desmoplasia y las comorbilidades del paciente. La tomografía es la mejor técnica para evaluar la afectación vascular y pues la hemoplasia. Igual, en la enterotomografía se debe de administrar al paciente un medio de contraste intraluminal negativo para distender el intestino delgado y se puede llegar a utilizar lo que es el manitol. Las imágenes se adquieren en la fase arterial tardía, aproximadamente de 50 segundos después de la administración de contraste, para proporcionar un realce mucoso óptimo. Aquí lo que importa pues es el realce mucoso. Y esta técnica proporciona una visibilidad óptima pues, de estos tumores y las lesiones que no se detectan por una tomografía estándar, ya sea por un seguimiento pues para la identificación del tumor, pues solo se requiere contraste de pues neutro, agua, y para la valoración de resecabilidad, ya sea manitol o agua. Yendo a lo que es el tumor estromal gastrointestinal, que es un tumor mesenquimatoso del tracto gastrointestinal derivado de las células intersticiales de Cajal. El GIST, existen benignos y malignos, lo cual los benignos pues son mucho más comunes que los malignos, pero sin embargo el GIST maligno es más frecuente en el intestino delgado. La mutación gen KIT permite el crecimiento incontrolado, o que es el receptor de la tirosina quinasa, que el cual forma parte del tratamiento para el GIST. Esta, pues, más bien permite que el crecimiento sea de una manera incontrolada y lo cual hace resistente a la apoptosis. La localización más común es el estómago en un 80% y en el intestino delgado es a nivel lo que es el yeyuno, el sitio más común. Las metástasis también son comunes a nivel de mesenterio y a nivel hepático, que es lo más común. Y este tiene un patrón de crecimiento exoentérico o exofítico. Esto es pues importante ya que es una de las características del tumor de GIST.
Es infrecuente la diseminación linfática, por lo cual si se asocia con adenopatía se debería de pensar en algún otro diagnóstico. Esos son los factores de mal pronóstico o predictores de malignidad, y uno de ellos es que el tamaño sea más de 5 centímetros, que existe cavitación, crecimiento exofítico y que haya una invasión de estructuras adyacentes, o sea, hace metástasis. ¿Y qué esperamos encontrar como hallazgos por fluoroscopía en GIST? Defectos de llenado, sobre todo ángulos obtusos con o sin ulceración. Ángulos obtusos. En esta primera imagen se visualiza lo que es la masa que surge en el fondo gástrico a este nivel, que es visible debido a una capa de varios sobre la lesión. Y en esa segunda imagen vemos después del paso del medio del contraste, muestra un defecto de llenado, submucoso, liso, a nivel, o sea, los bordes no están espiculados ni nada, están lisos, a nivel de yeyuno, eh, el cual este representa un tumor del estómago gastrointestinal. Ese tumor de origen submucoso tiene muy poca frecuencia, que puede presentar un patrón de crecimiento exofítico, como lo habíamos mencionado, con una dilatación luminal o aneurismática, que crea defectos de llenado, ángulos obtusos con o sin ulceración. La mejor pista diagnóstica es que es una masa de crecimiento exofítico, bien definida en el tracto gastrointestinal, pero recordar esta palabra. Los hallazgos dependen mucho del tamaño del tumor. Los GIST pequeños, menos de 5 centímetros, pues pueden mostrar un realce más intenso, más homogéneo, aquí, más homogéneo. Y los más grandes, que pueden llegar incluso hasta 30 centímetros, muestran crecimiento exofítico y realce heterogéneo, por zonas de baja atenuación, debido a que existe una necrosis central que puede ulcerarse y cavitar, o de alta atenuación debido a una hemorragia o calcificación. Pueden existir mixtos, que estos crecen con componentes endoluminales y exofíticos con una forma de campana. En la tomografía con contraste intravenoso, axial y coronal, en la que observamos una lesión voluminosa irregular de márgenes lobulados, con realce heterogéneo tras el paso del contraste, localizado a nivel de yeyuno. Se asocia en un engrosamiento del peritoneo, lo cual indica una diseminación peritoneal. Alrededor de los GIST malignos, los predictores de malignidad, pues es, como lo habíamos visto, pues más de 5 centímetros de tamaño, que existe un realce heterogéneo, necrosis, ulceración o cavitación. Si existen adenopatías voluminosas, que son muy pocos comunes, hay que sospechar de otro primario, como linfoma. Entonces, importante, crecimiento exofítico. En esta primera imagen de tomografía axial contrastada, que muestra una lesión redondeada con realce heterogéneo, con un patrón de crecimiento predominantemente exofítico, lo cual no obstruye el lumen intestinal. Existe área de ulceración, que es esta flechita negra, y que se asocia a hemorragia. En esta segunda imagen es una tomografía contrastada en reconstrucción coronal del mismo paciente, que va a mostrar la misma lesión a este nivel, con patrón de crecimiento exofítico, y así como sangrado activo, que es la que nos muestra esta flecha curviada al nivel de la lesión. Y pues aquí está, un GIST típico con, pues a nivel de línea, que se presenta como un tumor exofítico, y así se ve tras la resección quirúrgica. Si se ven, es como que cuelga eh, pues de las extremidades del intestino, como si fuera una campanita. Ahora, estos los criterios de Choi, que son los criterios para valorar la respuesta completa, parcial, la progresión y una enfermedad estable
en específico de GIST, que son como los criterios RECIST, pero versión intestino delgado. Estos fueron desarrollados para evaluar la respuesta al tratamiento. ¿A qué tratamiento? Si recuerdan, les había comentado que pues uno de los de la fisiopatología de esta enfermedad es que existe una afectación a nivel del receptor de la tirosina quinasa. Entonces el tratamiento que se va a utilizar aquí va a ser el imatinib. Entonces estos criterios como tal están hechos para valorar la respuesta al tratamiento con imatinib, el cual toma en cuenta el tamaño y la densidad de las lesiones en la fase venosa de la tomografía, ya que pues, se ha documentado que los cambios en la dimensión del tumor no van a reflejar necesariamente la respuesta al tratamiento y que en algunos casos incluso el tamaño puede aumentar debido a que puede haber hemorragias internas, necrosis o degeneración mixoide. La disminución del tamaño en esta clase de tumores no se ve marcadamente disminuida durante las primeras etapas. Sin embargo, los cambios importantes se van a manifestar en las características internas de las lesiones. Por ejemplo, un realce tumoral. En pocas palabras, en el caso de los GIST, el aumento del tamaño sigue siendo importante, pero la recurrencia puede ocurrir dentro de un tumor hipodenso, tratado sin un cambio en su tamaño. Entonces, la principal diferencia de los criterios Choi en comparación a los criterios RECIST es la valoración de la atenuación del tumor como un parámetro de respuesta, no tanto el tamaño, que sí es importante, pero sobre todo la densidad. Entonces, una respuesta completa, que es la desaparición de todas las lesiones y no existen lesiones nuevas, respuesta parcial, disminución del más del 10% o disminución del 15% de la atenuación tumoral, sin lesiones nuevas o no progresión evidente de lesiones medibles. La progresión de la enfermedad, pues más del 10% en aumento en una suma total de los diámetros de las lesiones o no cumple criterios de respuesta parcial por la atenuación tumoral. La aparición de nuevas lesiones o nódulos intramurales nuevos o aumentos de tamaño existentes. La enfermedad estable, pues no va a cumplir ninguno de los criterios anteriores. En esta imagen, este es un control de metástasis hepática de GIST. En este primer estudio vemos el previo al tratamiento con una lesión a nivel hepático de 61 unidades Hounsfield y en su control post-tratamiento con 20 unidades Hounsfield. Si recordamos que la densidad es pues casi un poquito más importante que el tamaño. Y aquí en esta imagen ya vemos cómo se reduce hasta hacerse prácticamente invisible, considerándose respuesta completa. Pasando al tema de linfoma, encontramos que la forma extraganglionar es la forma más común y que dentro del linfoma primario del tracto gastrointestinal, en la mayoría son no Hodgkin y es más frecuente a nivel del estómago, pero puede afectar parte del tracto gastrointestinal, que es alrededor del 10% de los tumores del intestino delgado. La prevalencia es mayor en la séptima década de la vida y es mucho más común en el sexo masculino. Como factores de riesgo encontramos la enfermedad celíaca, enfermedad gastrointestinal, enfermedades autoinmunes, enfermedad de Crohn, tratamiento inmunosupresores, radioterapia y hiperplasia nodular linfoide. 2/3 de estos son de tipo de células B, que estos tienden a afectar lo que es el ilion distal, que es la localización más frecuente, y 1/3 es célula T, que tiende a afectar más el duodeno y el duodeno. Aquí para el diagnóstico no debe de haber adenopatías, y es importante, periféricas ni mediastínicas, ni compromiso hepático o esplénico. Los leucocitos se deben de encontrar normales, sin afección pues hepática esplénica y pues ausencia sobre todo de linfadenopatías. El linfoma de intestino delgado no va a generar una reacción desmoplásica como lo vimos con los pasados, sobre todo con el tumor carcinoide, por lo que la obstrucción intestinal no va a ser habitual, como
pues en el adenocarcinoma, que es una de las cosas principales. Aquí existen distintas formas eh, de cómo se presenta el linfoma. Una de ellas es la pseudoneurismática, que es la más característica del linfoma del intestino delgado, que es hay engrosamiento de la pared y preservación o dilatación del lumen. Eh, pues esta no va a generar obstrucción a pesar de que pues sobre todo es lo contrario, o sea, no hay obstrucción, hay dilatación del lumen. Pero la forma más común es la polipoidea y se ve como una masa polipoide, que más adelantito lo vamos a ver en una imagen, que va a protruir hacia la luz del intestino delgado. Pueden ser múltiples, en este caso, pues tampoco va a generar obstrucción. Bueno, puede o no causar obstrucción dependiendo del caso. Está lo que es la forma endoexoentérica, que esta es, o ya sea cavitaria, que va a aparecer como una ulceración extensa que genera cavitaciones, eh, como lo dice su nombre, extraluminales, que se va a comunicar con los lúmenes. La forma estenosante, que esta es muy rara, se caracteriza por la fibrosis en la pared del intestino delgado, afectado secundario a la inflamación crónica de una enfermedad subyacente como la enfermedad celíaca. Y por último, la mesentérica. Esta que es la forma, bueno, se ve como una extensión del tumor desde la pared intestinal del mesenterio para involucrar la grasa mesentérica circundante y puede englobar estructuras vasculares dando el signo del sándwich, que más adelante también lo vamos a ver. Aquí está, en esta tomografía vamos a ver lo que es la forma aneurismática que se ve aquí, que es de tipo infiltrante con engrosamiento difuso de la pared, que va a destruir totalmente lo que son los pliegues y pues dilatación aneurismática de la luz. Va a tener un reemplazo de la muscular propia que va a afectar el plexo autonómico produciendo inhibición de la peristalsis. Por eso, pues puede haber obstrucción o no, va a haber un realce homogéneo menos intenso que en otros tumores. Habitualmente hay adenopatías mesentéricas y retroperitoneales. La mayoría de los tumores blandos que no producen obstrucción, eh, pues pueden tener como complicación la perforación. En esta imagen es un linfoma ileal aneurismático con linfomatosis, que en esta tomografía que no tiene contraste, solamente tiene contraste oral, que tiene engrosamiento de la pared similar a una masa de segmento ileal. La luz intestinal está pacificada y ensanchada. No hay obstrucción aparentemente. Y pues se nota el tejido del epiplón confluente eh, y la pequeña cantidad de líquido que complejo de la canaleta paracólica derecha, pues a ese nivel. Y todo eso es secundario a la linfomatosis. Está la forma más común, que es la polipoidea, que en esta imagen de tomografía axial se va a ver como una masa polipoide que protruye hacia la luz del intestino delgado. Y pueden ser múltiples. En este caso solo es uno, pues único, y puede causar obstrucción intestinal. Esa sí puede causar obstrucción intestinal. Ahora está la forma mesentérica, que aquí vamos a ver cómo se ve la extensión tumoral desde la pared intestinal para involucrar la grasa mesentérica circundante. Y pues va a englobar las estructuras vasculares dando un signo del sándwich. Aquí vemos cómo atrapa lo que es la aorta, prácticamente todos los grandes vasos. Y el signo del sándwich se trata de dos masas linfomatosas englobando grasa y vasos mesentéricos, que se ve más o menos así. Aquí se ve un vaso y pues se ve lo que es el signo del sándwich. La presentación típica de un linfoma de intestino delgado es una masa infiltrante de paredes gruesas con una dilatación aneurismática sin obstrucción.
La dilatación aneurismática se basa en la destrucción de la pared intestinal del plexo nervioso mientérico y pues se va a observar un engrosamiento irregular de la pared del ilion terminal con dilatación aneurismática. En este caso, como se mencionó previamente, los adenocarcinomas y linfomas de gran tamaño pueden presentar imágenes similares. Sin embargo, la linfadenopatía mesentérica, retroperitoneal, voluminosa y además de la esplenomegalia, pueden ser hallazgos que apoyan el diagnóstico del linfoma y la infiltración de la grasa mesentérica favorece el diagnóstico del adenocarcinoma. Aquí se va a mostrar en esta tomografía axial y con reconstrucción coronal, se muestra un linfoma típico que se presenta como una masa grande de paredes gruesas a nivel de yeyuno proximal, con una luz dilatada, luz dilatada en su interior, en el sitio de la masa. Aquí está la masa, aquí está la luz dilatada, y dilatación preestenótica a nivel del duodeno, que es esta flecha roja. Por último, vamos a ver lo que son las metástasis. En un paciente con un cáncer conocido más obstrucción intestinal, las principales causas que deben de considerarse son adhesiones, cambios por post-radioterapia y metástasis. Son de las cosas más comunes. Y dentro del intestino delgado, de metástasis al intestino delgado, de lo más común es el melanoma, que es la fuente más común. La metástasis de pulmón y mama son las más frecuentes en causar obstrucción. Ahora vemos que pues más comúnmente obstruyen tres maneras de propagación. La más común de manera directa es colon y ovario, que es intraperitoneal. Más común hematógeno son mama, pulmón, melanoma, y el melanoma en general es el más común de las metástasis. Carcinomatosis peritoneal puede producir depósitos tumorales también en la serosa del intestino delgado por el borde mesentérico y en cánceres mucinosos de colon, ovario, mama y apéndice. De manera directa, pues está ginecológicos, páncreas y biliares. En esta imagen, por fluoroscopía, vemos de tránsito intestinal delgado, el cual se muestra una masa endofítica del intestino delgado, que es de un paciente que tiene un melanoma metastásico. Aquí vamos a ver en esta imagen de fluoroscopía, vemos lo que es un efecto de masa nodular, que es donde se ven estas flechitas acá, en el yeyuno debido a metástasis o mucosas de cáncer de mama, a este nivel. La enfermedad metastásica en este paciente de un carcinoma, un cáncer de melanoma primario, va a mostrar en esa tomografía axial contrastada que va a mostrar una masa intraluminal ulcerosa y polipoide a nivel de yeyuno con adenopatía necrótica en estas áreas de acá, asociada a lo que es la metástasis. En las tomografías o resonancias también se pueden ver lesiones intraluminales, polipoides únicas o múltiples que pueden engrosar focal la pared. Ocasionalmente causan estrechamiento del lumen y pueden llegar a obstruir de igual manera. Y aquí puse las principales diferencias de cada tumor que vimos el día de hoy. Por ejemplo, la localización, el crecimiento y la palabra clave, lo más clave de cada tumor. La localización más común del adenocarcinoma es el duodeno, del carcinoide el ilion distal, en específico también, o sea, hablando del intestino delgado, pero sin embargo es más común el apéndice. A nivel de linfoma está el ilion terminal. En GIST, yeyuno ilion y metástasis puede abarcar todo. Ahora en crecimiento, endoluminales, adenocarcinoma y carcinoide. Linfoma puede variar dependiendo de la morfología. GIST es en específico exofítico y por metástasis
pues tienden a ser más endoluminales. Ahora, como palabras clave o acordarnos más de cada patología por sus características, es que el adenocarcinoma es un realce moderado porque vimos que el realce ávido es el tumor carcinoide. Es una de las principales diferencias y este va a ser heterogéneo y va a causar lo que son obstrucciones y úlceras. Es una masa focal circunferencial de crecimiento anular. El tumor carcinoide es transmural con hipervascular y una masa mesentérica espiculada. Este es porque va a tener una reacción desmoplásica altamente relacionado con metástasis y síndrome carcinoide. El linfoma es para diagnosticarlo no tiene que tener enfermedad hepática o esplénica o ganglionar con leucos normales y un engrosamiento mural aneurismático, que es la forma más común, y pues un realce homogéneo. El GIST, pues tiene un tamaño variable, pero usualmente si es maligno, tiende a ser, o criterios de malignidad tienden a ser más de 5 centímetros y tiene una densidad y realce heterogéneo. Y las metástasis son lesiones, pueden ser polipoideas únicas o múltiples con engrosamiento focal de la pared y que esta también va a causar una obstrucción. Acá puse una tablita pues de radiographics que pues en esta tabla se habla, ya agrega un poquito más, por ejemplo, factores de riesgo o hallazgos asociados, por si gustan revisarlo más detenidamente cuando revisen el tema. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por pues prestar atención y nos vemos pronto.